Bueno, vamos a hacer unos casos cortitos y después entramos en la parte más académica. ¿Cómo lo paso? Muy bien. Entonces vamos a comentar un par de casitos. Una chica joven, 34 años, de la zona, de Verónica, por ruta 11, diabética mórbida, obesa mórbida con diabetes tipo 2, que estaba tratada con metformina, que la derivaron por una neumonía severa, por COVID, que directamente fue a terapia intensiva porque requería ventilación mecánica, ¿sí? Tuvo una internación prolongada, como se pueden imaginar, obviamente con corticoides, estrés, las glucemias por las nubes, así que se insulinizó con insulina endovenosa. Cuando se la estabiliza, cuando va mejorando su cuadro clínico, se estabiliza y pasa a la sala, ahí ya pasa con insulina subcutánea, tiene una evolución favorable. Esto se acompañó de la reducción de los corticoides. No teníamos una hemoglobina A1C de antes, y en el hospital tampoco nos informaron durante la internación la hemoglobina glicosilada, tardan en dártela. Así que, bueno, como fue mejorando, se fue estabilizando, se insulinizó por vía subcutánea. Tuvo una intercurrencia, así que requirió otro ciclo de antibióticos por infección urinaria. Y como tenía una evolución favorable, se podía tratar por vía oral, los corticoides estaban orales, más la insulina. La devolvimos a su hospital porque ya, digamos, lo que faltaba era el retiro de los corticoides, pero se volvió con insulina, no volvió con metformina, ¿sí? Así que la tuvimos que devolver con insulina. Por otro lado, tuvimos otro señor, más grande, 65 años, fumador, hipertenso, medicado con losartán, que tuvo una infección respiratoria de las vías inferiores, admitido en emergencia, no tenía la severidad de la primera para ir a terapia intensiva, le dieron corticoides hasta que vino el COVID negativo, también por hiperreactividad, hizo hiperglucemias muy importantes, así que se lo trató con insulina, pero como no tenía inestabilidad hemodinámica, recibió insulina por vía subcutánea. Un régimen basal con bolos de insulina rápida. Tampoco disponíamos de hemoglobina A1C previa, pero les recuerdo, este señor no tenía el antecedente de diabetes, y en la internación tampoco nos hicieron la hemoglobina A1C durante la internación. Así que bueno, también se fueron reduciendo los corticoides, se fue reduciendo la dosis de insulina, terminamos suspendiendo la insulina, no tuvo más requerimiento, y le dimos el alta citándolo para control, sin medicación hipoglucemiante de ninguna naturaleza. Bueno, dos casos distintos, ¿no? Ahora, muy bien. Ahora pasamos al otro. Muy bien. Bueno, ahora vamos a conversar sobre el manejo de esta situación. Los diabéticos conocidos ocupan un 15% de las camas. Así que tenemos también otros pacientes que no se saben que son diabéticos y por alguna razón se van a internar, más los pacientes que hacen hiperglucemia por estrés, de manera que tenemos más del 15% de las camas ocupadas con pacientes con trastornos del metabolismo de la glucosa agudos, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque los valores glucémicos anormales se asocian con mayor morbilidad, con prolongación de la duración de la internación y una mortalidad mucho más alta. Esto está bien establecido que es así. Bueno, entonces nosotros tenemos distintas poblaciones, aquellos pacientes que saben que son diabéticos, pacientes que desconocen su condición, y aquellos que hacen hiperglucemia de estrés. Muchas veces le restábamos importancia a la hiperglucemia de estrés, pensando que, bueno, era un epifenómeno fisiológico y que pasaría. El tema es que
hay que darle importancia porque tiene mucha morbilidad en este caso. Bueno, la diabetes conocida es cuando al momento de internación el paciente conoce su condición. Diabetes desconocida es cuando nosotros la encontramos en la internación por glucemias repetidas arriba de 140 o más, acompañadas de una hemoglobina glicosilada de 6,5 o mayor. Los pacientes en esa situación eran diabéticos de antes, pero lo desconocían. Y la hiperglucemia de estrés es cuando las glucemias están arriba de 140 con hemoglobinas glicosiladas por debajo de 6,5. ¿Sí? El paciente desconoce la condición de diabético, tiene glucemias en la internación de más de 140, pero la hemoglobina 1C es menor de 6,5. Así que es importante tener la hemoglobina glicosilada, saber en qué situación arrancamos para interpretarlo. Bueno, este cuadro lo tomé de un curso, me parece muy bueno. Acá nos muestra que la diferencia de evolución de pacientes diabéticos y no diabéticos, cuando las glucemias son bajas, a los no diabéticos les va mejor que a los diabéticos. Con glucemias muy bajas, los diabéticos tienen mayor mortalidad porque está reflejando la hipoglucemia, ¿sí? La hipoglucemia puede dar una prolongación del QT y una arritmia fatal. Entre los 100 y los 200, bueno, les va mejor a los diabéticos, y por arriba de 200, francamente, los no diabéticos tienen una mala tolerancia por falta de adaptación previa, y su morbilidad y mortalidad es muy superior. Esto es muy ejemplificador de cómo tenemos que mirar la hiperglucemia del estrés. Ya no dejarla como una cosa, yo reconozco que lo veíamos como algo no tan importante. Bueno, también hay que tener cuidado porque la hipoglucemia también nos trae problemas. Como les dije, puede prolongar el QT y dar una arritmia fatal. Así que tenemos que evitar las glucemias demasiado bajas y tenemos que prestar atención a los factores de riesgo de hipoglucemia. Cuando se disminuye el ritmo de administración de la alimentación enteral o parenteral, en pacientes con insuficiencia renal, hepática, con deterioro de la conciencia porque no se alimentan, y también cuando se retiran los glucocorticoides, la glucosa va a tender a disminuir. Bueno, luego para el manejo vamos a distinguir entre pacientes en situación crítica y no crítica. Los pacientes críticos son aquellos que están internados en áreas críticas como terapia intensiva o unidad coronaria, que no se alimentan, tienen trastornos de la conciencia, están bajo respiración mecánica, tienen hipoxia o inestabilidad hemodinámica. Estos son pacientes que no van a comer y que no van a tener una buena perfusión tisular como para inyectarle insulina en el tejido celular subcutáneo. Así que de requerir insulina a estos pacientes se las tenemos que dar por vía endovenosa. Bueno, a los pacientes críticos, digamos, los consensos actuales es darle insulina endovenosa por arriba de 180 cuando hay 2 o más mediciones consecutivas dentro de 1 hora. ¿Sí? Los objetivos son mantenernos entre 140 y 180. Si en pacientes con hiperglucemia de estrés la glucosa desciende por debajo de 140, la infusión de insulina se puede suspender. Ojo con bajarlas por debajo de 110 porque aumenta la mortalidad por hipoglucemia. Esto es en general, porque si uno tiene un paciente con la glucemia en esos valores, pero tiene personal y medios como para controlarla muy estrechamente la glucemia, no habría problema si no sigue bajando, ¿sí?
Bueno, en el paciente no crítico, el monitoreo de la glucosa capilar hay que hacerlo cuando aparezca hiperglucemia en la internación, cuando el antecedente de diabetes o otra alteración del metabolismo de oxidato de carbono, cuando está alimentado por vía de sección, enteral o por enteral, o cuando administramos glucocorticoides. Bueno, muy bien. Con los pacientes que comen normalmente, hacemos el monitoreo antes de cada comida. Cuando tiene alimentación por vía de excepción, entonces podemos controlarlos cada 4 o 6 horas. Y no hay que dejar pasar demasiado tiempo con los pacientes en hiperglucemia, así que cuanto antes, si tiene hiperglucemia sostenida, hay que poner un plan con insulina. Bueno, estamos acá. Entonces, en el paciente con hiperglucemia no crítica, se indica insulina con insulinas con glucemias a partir de 140 en ayunas o antes de las comidas, ¿sí? Y vamos a tratar de mantenerla en ayunas y antes de las comidas entre 100 y 140, y en el resto del día por debajo de 180. Obviamente en pacientes que tienen una expectativa de vida limitada, tienen una neoplasia muy avanzada, hay que hacer esto en forma coherente, ¿no? Hay que evitar la hipoglucemia, la deshidratación y el catabolismo, ¿sí? Bueno, muy bien. Hay varias formas de elegir el esquema. Yo encontré que van entre 0,1 y 0,6 unidades por kilo y por día, ¿sí? Ese es el rango que encontré de distintos autores. Entonces, una forma que hay es, si la glucemia es hasta 200, 0,2 unidades de insulina por kilo de peso y por día, con glucemias de más de 200, 0,5 unidades por kilo de peso por día. En pacientes mayores de 70 años o con deterioro del filtrado glomerular, menos de 60, entre 0,2 y 0,3 unidades por kilo de peso y por día, distribuyendo la mitad de la dosis en insulina basal y la otra mitad en 3 dosis de insulina de acción rápida antes de las comidas, ¿sí? Bueno, también en los pacientes que están alimentados por vía de excepción, controlamos la glucosa cada 4 o cada 6 horas. Si las glucemias son persistentemente elevadas, también usamos insulina en este régimen. En estos pacientes el régimen es que esté por debajo de 180. Bueno, el tema de los glucocorticoides, cuando los pacientes hacen hiperglucemia en forma persistente mayor de 140, tenemos que usar insulina. Lo mejor es que pongamos 2/3 de la dosis en el NPH a la mañana y 1/3 a la noche. Eso es como para tratar de coincidir el pico de la insulina NPH con el efecto máximo hiperglucemiante de los corticoides. Bueno, en el perioperatorio, el paciente que viene con buen control glucémico, se puede reducir la dosis de NPH porque va a comer mucho menos. Se puede reducir hasta un 25 o 50%. Si venía con un mal control glucémico, se puede dejar la misma dosis. Y la glucemia se puede corregir arriba de 150 miligramos. Bueno, entonces con las glucemias menores de 70 van a aumentar la morbilidad y la mortalidad y van a prolongar la internación. Acordarse de los factores condicionantes de hipoglucemia, la interrupción de la alimentación, el deterioro de la conciencia, la insuficiencia renal o hepática, el retiro de glucocorticoides,
las variaciones en las hormonas de contrarregulación. Bueno, en el caso de tener hipoglucemia, con el paciente despierto que puede colaborar, puede tomar un jugo de fruta azucarado. Si no puede ingerir, se le administra dextrosa por vía endovenosa. Puede ser 20 mililitros de dextrosa al 50%, seguido con dextrosa al 5%, a un ritmo de 100 mililitros por hora, o una dosis mayor en el paciente que está inconsciente.